Hemos estado declarando que este 2022 es año de restitución. Repita conmigo: restitución. Queremos que este es un año especial para la iglesia, para los hijos de Dios, para usted. ¿Cómo lo va a hacer Dios? Por amor. Año de restitución. Y acabamos de ver la serie del amor, porque Dios es amor, Dios hace todo por amor, Dios te ama, Dios quiere bendecirte, Dios quiere que lo que tú hayas perdido lo recuperes. Él no quiere que te quedes atrás, Él quiere que vayas para adelante, Él te quiere bendecir. Entonces vamos a ser restituidos por el amor de Dios. ¿Y eso qué quiere decir? Que tenemos que avanzar, que tenemos que ir hacia adelante, que tenemos que movernos como iglesia, como personas, hacia nuestro propósito. Por eso estamos declarando que este año también es un año de avanzar. Repita conmigo: avanzar. Esta es la serie que estamos empezando, que Dios quiere que avances con firmeza, Dios quiere que avances con determinación, Dios quiere que avances con fe para lo que Dios tiene para ti. Todas las promesas que Dios tiene para ti, para su iglesia, yo creo que la iglesia se va a fortalecer, yo creo que Dios te va a seguir fortaleciendo para que puedas seguir avanzando. ¿Cuántos dicen amén? Entonces vamos a empezar en la tercera carta de Juan, en el verso 2. Dice la palabra: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Es un versículo muy conocido por el mundo evangélico. Si usted no lo conocía, este es un versículo extremadamente poderoso. Habla del deseo de Dios. Y yo te pregunto, ¿qué dice aquí que es el deseo de Dios para cada uno de nosotros? Ser prosperados. Repita conmigo: prosperidad. Eso es lo que está diciendo aquí, que el deseo de Dios es que seamos prosperados. Eso es lo que Él desea para nosotros. Pero a mí me resulta muy interesante que esta palabra está prosperar, está formada de dos palabras. La primera es euodo, es la palabra griega. Significa bien, significa bueno. Y uodo significa camino, carretera, ruta. Fíjate qué interesante. Lo que está diciendo cuando Dios dice que seas prosperado, lo que está diciendo es que Él te va a ayudar en el camino, que Él personalmente te va a ayudar a lograr, Él te va a ayudar a alcanzar. Otra acepción que dice aquí es triunfar en los negocios. ¿Cuántos quieren triunfar en su trabajo, en lo que hacen? ¿Cuántos? Yo quiero saberlo. Dios quiere prosperarnos, eso es lo que está significando aquí. Entonces el tema que empezamos hoy es el tema de avanza, porque yo entiendo que este es un tercer pilar que Dios está poniendo para este año, porque es el siguiente paso. Él te quiere restituir, Él te quiere llenar de su amor, que tú vivas en su amor para que avances. Repito otra vez conmigo: avanzar. Esto es lo que Dios quiere tratar con nosotros hoy. Esto es lo que Dios desea para cada uno. Esto es lo que Dios desea para su iglesia. Él lo que quiere hacer es ayudarnos a alcanzar toda bendición espiritual en esta vida y material también. ¿Cuántos lo quieren? Fíjese, sinónimos de avanzar. Sinónimos de avanzar es adelantarse, progresar, aproximarse, acercarse, aventajar, rebasar, recorrer, marchar. Estos son los sinónimos de avanzar. ¿Qué es lo contrario a avanzar? Retroceder. ¿Cuántos quieren retroceder? Entonces, lo contrario a avanzar es retroceder. Pero un sinónimo de avanzar también es prosperar. Es otro sinónimo de avanzar. Y prosperar significa evolucionar. Prosperar significa desarrollar. Prosperar significa mejorar. Prosperar significa florecer. ¿Qué es lo contrario a prosperar? Empobrecer. ¿Qué es lo contrario a prosperar? Fracasar. ¿Qué es lo contrario a prosperar? Declinar. Entonces la pregunta es muy sencilla: ¿qué queremos vivir nosotros? ¿Qué quieres vivir tú? ¿Quieres avanzar y prosperar o quieres retroceder y empobrecer?
Entonces, ¿qué es lo que desea Dios? Prosperarnos. Voltea al que está a tu lado y dile: vamos a entenderlo de una vez por todas. El deseo de Dios es prosperarnos. Díselo, díselo con fe. Y se va a aplaudir, aplauda. ¿Qué es lo que vamos a ver hoy en esta enseñanza, predicación? Vamos a ver cómo avanzar y vamos a ver cómo prosperar a la manera de Dios. Y vamos a tratar varios principios, les voy a dar 5. Pero hay uno que es vital, que es el número 3. ¿Cuántos vamos a ver? ¿Y cuál es el vital? Ok, ponga atención. Vamos a Hebreos capítulo 12, verso 1. Por lo tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. La vida es una carrera, dice la Biblia, y la menciona de otras maneras. Pero aquí vemos los dos primeros principios, los dos primeros elementos importantes para avanzar. El primero dice: corramos con paciencia. Repita conmigo: paciencia. Pero paciencia no se está refiriendo, mis hermanos, a lo que sucede cuando vas al banco, que estás haciendo la colota ahí, ¿verdad? Cuando vas a las tortillas. No se refiere a eso. Se refiere, la palabra significa resistencia. Corramos con resistencia. La palabra paciencia significa resistencia, significa perseverancia, significa constancia. Para llegar a la meta, para llegar a la bendición, para llegar a la prosperidad, Dios te quiere ayudar en el camino. Pero ¿qué necesita de ti? Resistencia. ¿Qué necesita de ti? Perseverancia. Que no seas de lo que un día sí y otro día no. Que no seas de los que digan a veces sí, a veces no, o más o menos. Perseverancia, resistencia, constancia. Pero hay una parte, hay una acepción, un significado muy interesante. Dice aguante alegre. O sea que no es nada más aguantar, es hacerlo con alegría, es hacerlo con gozo, perseverar, ser constantes pero con alegría, no de mala gana, no enojados pues, porque algunos están ahí, vienen pero vienen enojados. A ver, voltea al que está a su lado, eso sí se ve, los ojos sí se ve si están enojados. Paciencia. Y la segunda que dice: despojémonos de todo peso. Repita: despojar. Paciencia, despojar. Despojarse. Despojarse significa separar, significa desechar. Y dice todo peso. Todo peso. O sea, todo lo que te carga, todo lo que te estorba, tienes que, ¿qué dice? Despojarte de ello. Y hay una cosa que me llama mucho la atención, que uno de los significados es masa que encorva, de todo peso. Hay gente que en la vida, por los problemas, las situaciones, los sufrimientos, los obstáculos, sea lo que sea que te haya pasado en esta pandemia, hay mucha gente que se ha ido encorvando. Se le ha venido una masa arriba que lo ha ido encorvando, que lo ha ido bajando, que ya no le permite ver ni hacia dónde va. Ya lo que sea es bueno. ¿Me estoy explicando o no? Masa que encorva. Pero dice y menciona principalmente del pecado, que los asedia. ¿Por qué? Porque los creyentes, los seres humanos, siempre vamos a estar siendo perseguidos por lo malo, para no hacer lo correcto, para no hacer lo que Dios dice, especialmente el pecado. Hay que despojarse de todo. Tú tienes que ir identificando cuáles son esas cosas que te alentan, y cada uno, cuando está en la presencia de Dios, cuando busca a Dios, Dios te va mostrando y tú mismo sabes cuáles son aquellas cosas que no te permiten avanzar. Pero dice especialmente el pecado, principalmente el pecado. ¿Por qué el pecado? Porque el pecado no te alenta, el pecado no te encorva, el pecado te detiene. Porque el pecado te aleja de Dios. Por eso la Biblia dice: la paga del pecado es muerte. Y habla de muerte espiritual. Pecado no es hacer lo malo. Muchos creen que el pecado es hacer lo malo. No,
Tú haces lo malo cuando ya pecaste. O sea, el pecado es desobedecer a Dios. Cuando tú desobedeces a Dios, terminas haciendo lo malo. El pecado o hacer lo malo es la manifestación de que ya te alejaste de Dios. ¿Vamos bien? Entonces la palabra ilustra la vida humana como una carrera que hay que correr. También la ilustra como una competencia deportiva. En otras palabras, en otras partes de la palabra, también la ilustra como una pelea o como un combate militar. Son metáforas que usa la Biblia para que nosotros entendamos la actitud, para que nosotros entendamos el espíritu con el que Dios nos enseña a enfrentar la vida. ¿Cuántos quieren prosperar? ¿Cuántos quieren ir hacia adelante? ¿Cuántos quieren avanzar? De eso estamos hablando hoy. Algo fundamental a entender es que el premio, la meta, el objetivo no está aquí. Fíjense qué interesante. No está en la tierra, está en el cielo. El premio está allá, es lo eterno, hacia donde todos vamos. La carrera es aquí. Aquí es donde se corre la carrera, pero el premio está allá. Y eso es lo que debemos nosotros ver, el premio. Pasamos por aquí hacia allá, hacia donde Dios nos lleva, que es la vida eterna. Pero si tú te quedas aquí, ya no llegas allá. Por eso la carrera es aquí y por eso tenemos que aprender a vivir la carrera. ¿Estamos de acuerdo? Dos primeros principios: paciencia y despojarse de todo peso. A ver otra vez. Primer principio: aguante, resistencia, constancia. Segundo, despojarse de todo peso, principalmente del pecado. Entonces, toda carrera, toda competencia tiene sus obstáculos. Yo no he visto una competencia en la que tú no tengas que hacer nada para ganártela. Por eso se llama competencia, una carrera. Hay sus obstáculos, todas tienen su grado de dificultad. Y otro punto importante hoy es entender que en esa carrera, en ese camino, en esa lucha, en esa pelea, hay cosas que te van a querer distraer. Hay distractores. Hay distractores que te quieren hacer perder el rumbo. Hay distractores que te quieren detener. Hay distractores que su objetivo es que no llegues. Hay distractores que lo que quieren es que pierdas. Hay distractores que lo que quieren es que te quedes en el camino. Algunos ya los han experimentado, pero gracias a Dios se han vuelto a levantar y siguen en la carrera. Pero tú y yo tenemos que entender esto. En el mismo capítulo 12 de Hebreos, en el verso 16, viene una advertencia muy, muy fuerte. Hebreos 12, 16 dice: no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado, y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. Esaú, hermano de Jacob, que después fue Israel, a Esaú le correspondía el premio, a Esaú le correspondía la promesa. Él era el primogénito. Ahora, yo no sé si tú lo sabes, pero la Biblia dice que todos nosotros somos primogénitos después de Cristo. Hay un premio, que es del que te estoy hablando. Hay una meta, hay una victoria, hay algo que Dios te va a entregar a ti y a mí, pero tenemos que correr la carrera. La oportunidad es hoy, aquí. Mi hermano, mi hermana, no es allá, no es después. La oportunidad es hoy y aquí, y se puede perder en un momento de necesidad. De eso te estoy hablando. De eso está diciendo la palabra. Te está explicando que hay que correr con paciencia, hay que quitarse todo lo que no te quiere dejar avanzar. Pero cuidado, dice, no vaya a ser que haya uno como Esaú. Dice fornicario. ¿Por qué dice fornicario? Porque Esaú vendió lo más valioso que él podía tener como hijo
por una comida. Por una comida, dice la Biblia. Y habla de profano, porque ser profano es alguien que menosprecia las cosas de Dios. Él menospreció algo muy valioso. Mucha gente no está en las cosas de Dios, mucha gente no está aquí en la iglesia, mucha gente no busca a Dios porque está así, porque son más importantes sus necesidades y porque no valoran las cosas de Dios. Es más importante todo que las cosas de Dios. Y el problema es que ahí te desvías, te pierdes y no llegas. Ese es el problema. Pero por eso nosotros estamos aquí en la iglesia, por eso nosotros estamos aquí en la palabra, porque al aprender estos principios, tú caminas hacia adelante. Este es el tiempo de avanzar. Eso es lo que te vengo a decir hoy, esta mañana. Este es el tiempo de avanzar. Este es el tiempo de ir para adelante. Este es el tiempo de prosperar. Este es el tiempo de la bendición. Este año, mi hermano, mi hermana, Dios te va a permitir avanzar. Tú y yo vamos a avanzar. Ese es el mensaje de hoy, de esta mañana. Pero tenemos que considerar estos principios. Hay muchas cosas, mis hermanos, que se presentan en la vida. No estoy hablando a niños, estoy hablando a jóvenes, hombres y mujeres que ya han vivido cosas que se presentan en tu vida, que si no tienes cuidado y no estás preparado, para eso es la Biblia, para eso es la palabra. En el momento en que menos lo piensas, te distraes y pierdes. Te distraes y pierdes lo más importante, que es lo eterno. Lo más importante es lo eterno, el propósito por el cual tú estás aquí en la tierra. Tú tienes un propósito aquí en la tierra. Si eres ingeniero, qué bueno. Si eres doctor, qué bueno. Si eres trabajador, qué bueno. Todo eso es muy bueno, pero ese no es tu propósito. Tu propósito es en esta tierra vivir salvación, dar salvación y llegar a la vida eterna. Ese es tu propósito. Y mientras vivimos la bendición de Dios. Por eso estamos hablando de que el deseo de Dios es prosperarnos en todo. Pero es parte del camino. Estamos en el camino. Esaú tuvo un momento de grande necesidad física. Y las necesidades a veces distraen. Pero él tenía un problema, que era un hombre sin dominio propio. Esaú era un hombre sin dominio propio y era un hombre sin temor de Dios. Por ese motivo, él despreció su bendición en un momento de necesidad. A nosotros la necesidad lo que hace es acercarnos más a Dios, es buscar más a Dios, es entrar en este camino con estos principios que te estoy enseñando hoy, para que no te pase lo que le pasó a este hombre. Después él anheló con lágrimas. Él quiso recuperar, pero ya no hubo oportunidad para él. No hubo más oportunidad para él, y eso es triste. La necesidad muchas veces se convierte en un distractor de ver hacia dónde voy, de la meta, de lo más importante. Por ver las cosas materiales, por ver las cosas pasajeras de esta vida, se puede perder lo más grande. Y esto es lo eterno. Y esto es lo que yo te vengo a decir hoy, esta mañana. La suerte de Esaú, mi hermano, sirve de una gran advertencia. Por eso está en la Biblia, por eso te lo estoy diciendo. Todo aquel que tiene menos las bendiciones espirituales permanentes y eternas para gratificar su carne con placeres temporales, pierde. ¿Me estoy explicando? Entonces tenemos que considerarlo. La Biblia nos está advirtiendo que hay peligros, y el peligro más grande es que las necesidades sustituyan. Por eso en Mateo 6:33 dice que hay que buscar primero el reino de Dios. Porque si tú buscas primero el reino de Dios, dice que Dios satisface todas tus necesidades. Entonces tú no puedes estar buscando que Dios satisfaga tus necesidades sin buscar primero el reino de Dios. Y de eso es lo que estamos hablando. ¿Qué es primero? ¿Vamos bien? ¿Cuál dijimos que era el principio más power? Vamos a ver el 3. En Hebreos capítulo 12, verso 2. El tercer principio y más importante para avanzar y no distraerse en este camino. Dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe.
el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Para nunca distraerse, para nunca perder el rumbo, solo hay un camino, solo hay un camino. Él dijo: yo soy el camino. Solo hay un camino. Enfócate en Jesús. Enfócate en Jesús. Ese es el tercer principio. Enfócate, pero no en cualquier cosa, en Jesús. Primer principio, paciencia. Segundo principio, despojarse. Tercer principio, enfocarse. Enfócate, enfócate, pero enfócate en Jesús. ¿Vamos bien? Fíjate cómo lo dice la Biblia del lenguaje al día. Fijemos la mirada en Jesús. El verso 2. Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que de ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Fijar la mirada en Jesús. Mi hermano, mi hermana, hoy es un día especial en que tú vas a quitar todo distractor de tu vida y vas a fijar tu mirada en el único que es el camino. Dice la palabra aquí que es lo único que no te va a permitir distraerse. El que corre no debe estar viendo hacia los lados. No puedes estar tú pendiente del vecino. No puedes tú estar viendo qué le pasa a la otra familia. Ese es el gran problema. Ahí andamos viendo qué es lo que hace uno, ahí andamos viendo qué es lo que hace otro, ahí andamos viendo cómo le va a una familia, cómo le va a la otra. Venimos a la iglesia y empezamos a hacer lo mismo, a ver qué sí, qué no, andar distrayéndonos. Tú no puedes estar volteando a ver a los otros competidores. Tienes que tener tu vista fija en la meta. Y aquí dice claro: en Jesús. Repita conmigo: en Jesús. El Señor tuvo la misma tentación que tú y yo hemos tenido. No te estoy diciendo que no haya momentos difíciles en la vida. No te estoy diciendo que no haya momentos a veces de duda, en que tu carne, tu alma, tus sentimientos, tus emociones, tus pensamientos te quieren atrapar, te quieren distraer. El Señor lo vivió. Él tuvo la tentación de desenfocarse antes de ir al Calvario. Su humanidad lo quiso distraer. La Biblia dice que Jesús le dijo al Padre: si es posible que pase de mí esta copa. Jesús se estaba distrayendo por su alma. Él dijo: mi alma está triste, mi alma está triste. O sea, Él tuvo los problemas que tú y yo tenemos. Por eso Él nos entiende. Por eso viene esta palabra tan poderosa. Porque yo lo que te vengo a decir hoy, lo que te estoy diciendo hoy, es que Jesús se enfocó. Jesús no se distrajo. Él tuvo la misma lucha que tú y yo hemos tenido en diferentes momentos de nuestra vida, pero Él puso sus ojos fijos en la voluntad del Padre. Y Él dijo, Él se enfocó: yo voy a hacer la voluntad de mi Padre, no se haga mi voluntad, sino se haga la tuya. Y dice que puso sus ojos en el premio. ¿Y sabes cuál era el premio? El premio éramos tú y yo. Por eso estamos tú y yo aquí hoy, porque Él nos estaba viendo desde ese momento y Él venció en la cruz del Calvario. Y por esa razón tú y yo tenemos vida eterna. Aleluya. Dice que puso el gozo en el resultado final, en la meta. Y por eso tú y yo tenemos que estar poniendo, vio de lejos. Tú y yo estamos viendo ese premio que es la vida eterna. Se ve de lejos, pero nosotros ponemos nuestra mirada clara en donde tenemos. Por eso Él se concentró, y por eso dice la Biblia que Él es el ejemplo. Él es el autor y consumador de la fe. Escúchame bien esto:
la fe que tuvo Jesús, la fe que tuvo Jesús de saber que era el Hijo de Dios. Él como humano, él tuvo que creer que iba a morir y que iba a resucitar. Él no lo sabía, escúchemelo bien, porque si no él no tendría mérito. Él tuvo que creer quién era él. Él tuvo la fe y él ejerció lo que le ha dado lugar a donde él está ahora, el lugar de hijo de Dios. Por eso, si tú y yo queremos llegar a él, debemos de verlo a él. Por eso, si tú y yo queremos llegar a Jesús, debemos de verlo a él y debemos de querer ser como él, porque él nos dio el ejemplo y él venció la muerte y él está hoy sentado a la diestra del Padre, porque él es el autor y consumador de la fe. Aleluya. Dice la Biblia, puestos los ojos. Esta frase es muy interesante. Está formada de una palabra que está formada de dos raíces. Aporao, de apo y orao. Apo significa de lejos y orao significa ver. O sea, significa atención no dividida. No podemos estar con un pie en el mundo y con un pie en las cosas de Dios. No podemos estar jugando con esto, mis hermanos. O estamos o no estamos. Y Jesús fue muy claro: ¿están conmigo o están contra mí? El que no está conmigo, dijo Jesús, contra mí está. El que no recoge conmigo, desparrama. O sea, Jesús es radical, porque Él te da todo, Él te pide todo. Como Él te da, te pide todo. Yo pienso que está bien, ¿no? Entonces tú y yo tenemos que creer que aporao significa poner los ojos en Jesús, en Él nada más, en ningún otro. Y esto es lo que nos da gozo, ver a Jesús. Hoy te vengo a decir, mi hermano, mi hermana, familia, hoy les vengo a decir que no pierdas el enfoque. No pierdas el enfoque. No te desenfoques, concéntrate, mantén el rumbo. Este es el tiempo de avanzar. Este es el tiempo de ir hacia adelante, mi hermano, mi hermana. Tu mirada debe estar en el que da las bendiciones. Tu mirada debe estar en el autor y el consumador de la fe. Él es el que te va a bendecir, pero tu mirada no debe de estar en las bendiciones, sino que tu mirada debe de estar en el que da las bendiciones. En el que da las bendiciones. Aleluya. Yo he observado que la gente que pone su mirada en las bendiciones termina olvidándose del que bendice. Conozco muchísimos casos de gente que estaba bien mal, meses aquí, orando para que Dios le diera un trabajo. Le da el trabajo, el mejor trabajo, y ya no lo vuelves a ver. No podía tener hijos. Orando, Dios le da el hijo. Ahora no busca a Dios porque no tiene tiempo por el hijo. O sea, eso es triste. Pero cuando tú buscas al que da las bendiciones, siempre a Él, y te enfocas en Él, tú siempre vas a tener la respuesta que tú necesites. Y Él te va a resolver todas tus necesidades, y Él te va a sanar, y Él te va a liberar, y Él te va a prosperar, porque ya leímos que aquí dice que Él desea prosperarte en todo. Aleluya. O sea, nuestra mirada debe estar en Jesús. Nuestra mirada debe estar en la meta. Nuestra mirada debe estar a donde está Él. Él está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por ti y por mí, junto al Padre. Y el que está ahorita aquí es el Espíritu Santo precioso, que Él nos está acompañando, que Él es el que nos revela esta palabra. Pablo enseñó también al respecto. Vamos a 1 Corintios capítulo 9. En el verso 24, Pablo dijo: ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Wow. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene.
Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Está hablando lo mismo. Lo mismo que habla Hebreos, lo está hablando aquí Pablo. Y aquí vamos al cuarto principio. Ya vimos el tercero. ¿Cuál es el tercero? Enfócate. ¿Cuál es el primero? ¿Cuál es el segundo? El tercero, enfócate en Jesús. Aquí viene el cuarto. ¿Cómo hay que correr? Dice, corred de tal manera que lo obtengáis. ¿Cómo hay que correr? Para ganar. Mis hermanos, en esta vida solamente hay de dos: o ganas o pierdes. O te vas para allá o te quedas. Entonces, ¿cómo vamos a correr? Para ganar. Aquí no es de lo que importa es competir, no ganar, no. Aquí lo que importa es ganar, porque estás hablando de tu vida, estás hablando de tu vida eterna. Y vuelve a reforzar que aquí en las cosas hay que dejar. Dice, de todo se abstiene. Vuelve a repetir, de todo se abstiene. Hay que abstenerse de cosas. No te puedes dar ciertos lujos. Cuando tú vas a competir, hay cosas que tú no puedes hacer. Hay cosas que tú no puedes comer. Hay cosas que te tienes que abstener de ellas, porque sabes que eso te va a afectar y pudiera hacerte perder. Y mi hermano, mi hermana, te repito, no estamos hablando entre niños. Tú ya sabes qué son esas cosas que a ti te distraen, qué son esas cosas que a ti te detienen. Tú ya lo sabes. Y por eso dice que hay que abstenerse, pero hay que correr para ganar. Hay que correr y hay que abstenerse de todo lo que no contribuye a ganar. ¿Me estoy explicando? Todo aquello que no contribuye para que tú avances, hay que abstenerse de ello. Y cada quien tiene su propia receta y cada quien se conoce a sí mismo. Entonces, el cuarto punto es correr para ganar. Enfocarse en Jesús, correr para ganar. Y el verso 26 continúa diciendo: Pablo, así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo. ¿Ya ve? Corro, peleo. No como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido yo heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Wow. ¿Usted sabe quién fue Pablo? Pablo corrió, Pablo peleó, Pablo luchó, Pablo hizo grandes cosas para Dios. Fíjate, en la Biblia del lenguaje al día dice, fíjese, escúcheme bien, más bien golpeo mi cuerpo y lo domino, dice, y lo domino, no sea que después de haber predicado a otros, yo mismo quede descalificado. Wow. Escúcheme bien lo que le voy a decir. Pablo fue Pablo, el gran apóstol Pablo, el que escribió la mayor parte del Nuevo Testamento, el principal propulsor de la iglesia cristiana en los primeros 300 años. Una iglesia gloriosa, exitosa, victoriosa, que invadió todo el mundo conocido en su época. El apóstol Pablo. Y él viene a decirte esto: no importa cuántas batallas hayas ganado, escúchamelo bien, o hayas perdido, porque si has perdido o estás perdiendo, esta palabra hoy es para que regreses y te metas a la carrera nuevamente, porque en Cristo Jesús hay gracia y hay perdón, y todavía tienes oportunidad. Pero si tú has ganado muchas batallas hasta este momento, lo que Pablo está diciendo: no te confíes, no importa lo que queda atrás, no importa lo que ha pasado, no importa, porque por el pasado tú ya no puedes hacer nada. Nada puedes hacer por el pasado, más que si has andado mal y lejos de Dios y no has estado en la carrera, arrepiéntete y regresa a los caminos del Señor y Él te vuelve a impulsar. Pero si tú has sido de los que han estado ganando y ganando y ganando y te empiezas a creer mucho, ten cuidado, porque aquí dice que no te confíes, que no te desenfoques,
porque lo que necesitas es el dominio propio para controlar tu cuerpo y nunca más desenfocarte. Eso es lo que está diciendo Pablo. El quinto punto es autocontrol, dominio propio. O sea, tú tienes que aprender, mi hermano, mi hermana, a controlar tu vida, a que no se vayan tus emociones por donde quieren, a que no se vayan tus pensamientos por donde quieren. Mira, mi hermano, mi hermana, si algo yo he vivido en mi vida y si algo a mí me preguntan las personas que piden consejo, es de su mente. Y la mente, la única manera de controlarla es con autocontrol, con dominio propio. Y eso es un ejercicio que tú te acostumbras cuando tú te enfocas, cuando tú vas a Cristo, cuando viene y pones tus ojos en Cristo, y oras a Cristo y haces lo que dice la palabra de Dios. Entonces no importa, mi hermano, mi hermana, yo vengo a decirte que todavía es tiempo y que de hoy en adelante tú puedes ser vencedor. Tú puedes ser vencedora de hoy en adelante si tú lo decides, porque tú sí puedes hacer algo por tu presente y por tu futuro. Quizá no por tu pasado, pero sí por tu presente y por tu futuro. Así es que olvídate de las derrotas que has dejado, olvídate de las victorias que has dejado, y vamos a hacer de este 2022 un año en el que todos vamos a avanzar. Tú vas a avanzar con tu familia, tú vas a avanzar con tu casa, en el nombre de Jesús. Y te vas a mantener hasta el fin, hasta la meta. Ejercitarse en dominio propio. Me atrevo a decirte que es uno de los retos más grandes en la vida del ser humano. Por lo menos en mi vida sí lo es. Dominio propio. Decirle a tu mente, decirle a tus emociones: no, ahí no, se viene para acá. Ahí no. No se me va a ir a la tristeza, para acá. Esto es malo, no lo vas a hacer. No lo vas a hacer. Y hablarle a tu alma como lo hacía David. A David le hablaba a su alma. ¿Qué pasó con Adán y Eva? O sea, tú y yo tenemos que ser como Cristo. Nuestro parámetro es Cristo. En la carrera que tú y yo estamos compitiendo no hay más competidores. No te equivoques. Tú, único competidor, eres tú mismo. Estás compitiendo contra ti mismo. Adán y Eva se distrajeron. Pusieron los ojos en el fruto prohibido. Oyeron las mentiras de Satán. No, esto está muy bueno. Ah, sí. ¿Y qué pasó? Se distrajeron. Codiciaron. Y nos llevó el payaso a todos. ¿Qué pasó con Saúl? El primer rey de Israel. ¿Qué pasó con este hombre? Tenía problemas de complejos, tenía problemas de menosprecios. Era un hombre orgulloso. Se distrajo. No hizo lo que el profeta le dijo. No puso atención a la voz de Dios y terminó como un desobediente, como un idólatra, como un rebelde, y perdió su llamamiento y perdió su herencia, la de él y de toda su casa. ¿Qué le pasó a David? David se distrajo y codició a la mujer de su prójimo. Metió Dios gracia a su vida. Nada más que David es un buen ejemplo de alguien que corrige, que reconoce. Y Dios lo volvió a meter y lo hizo el gran rey David. Volvió. ¿Qué pasó con Salomón? Se distrajo. Empezó a poner los ojos a donde no debía, en las mujeres paganas. Y terminó en idolatría. Y por causa de Salomón se dividió el reino en dos. Una vez le pasó a Pedro. Ya estaba caminando sobre las aguas Pedro. Pero de repente se distrajo y se empezó a hundir. Gracias a Dios que estaba Jesús ahí. Y no se hundió, lo llamó. Yo te digo a ti hoy, mi hermano, mi hermana, no importa el problema, las circunstancias, las situaciones por las que tú has vivido, atravesado, en esta carrera de la vida, ahí está la mano de Jesús.
Ahí está la mano de Jesús, que te la va a tomar, que te la va a tomar siempre y cuando tú le digas como Pedro le dijo al Señor: Señor, ayúdame, Señor, ayúdame. Póngase de pie, porque hoy le vamos a decir a Jesús: ayúdame como Pedro. Si tú tienes necesidad en esta mañana de arrepentirte de cosas del pasado, si hay cosas que has estado cargando, si hay pecados que no has podido dejar, si hay situaciones de derrota que has estado viviendo, hoy es el día de dejarlas atrás, porque Dios dice: amado mío, deseo que seas prosperado en todo. Y hoy, esta mañana, está prosperando tu alma por causa de la palabra de Dios, por causa del autor y el consumador de la fe, que al que tú vas a poner tus ojos hoy, en el autor y el consumador de la fe. Ponte de pie, deja el pasado atrás, toma el control de tu vida, disciplínate y empieza a vivir el poder de Dios. Todo es posible con Jesús.